El otro día, cuando me escribiste, caminaba por las Ramblas y recordaba que hace 2 años había por fin conseguido trabajo. Había salido de reunirme con mi futura jefa en un café y bajaba airosa por Plaza Cataluña. Al fin había conseguido trabajo luego de 9 meses de haber llegado a Barcelona. Pero sentí que algo pasaba. La gente caminaba nerviosa y todos estaban en silencio mirando sus celulares. Minutos antes, unos adolescentes decidieron alquilar una furgoneta y atropellar a personas en las Ramblas. Y yo caminaría por ahí en ese mismo momento, a no ser que me haya extendido hablando con Ana, o el café haya llegado tarde, o haya estado muy caliente, o lo más probable, que Ana haya llegado tarde a la reunión y me haya evitado estar, en ese preciso instante, caminando airosa por las Ramblas. 2 o 3 semanas antes estuve 10 días seguidos lavando platos en un hotel. O más bien era un evento de catering al lado de un hotel. Pues no tenían las instalaciones que un hotel tendría, sino que estábamos metidos como en unas casitas al lado, sin aire acondicionado, a 35-40 grados de calor. Aguanté porque el agua me hacía pensar. La espuma dibujaba cosas que meditaba por horas, y sí, muchas cosas interesantes pasaban a mi alrededor. Luego salía y en el autobús a casa escribía sobre las manos. Una mano sujeta a la otra mientras ella come. Luego ambas trabajan en armonía y al rato es el turno de la que antes sujetó a la otra para comer. Se desliza, vulnerable, a la merced de la mano que la sujeta mientras la otra come. Toma agua o se rasca la nariz. Las manos van alegres. El agua brilla al rozarlas. Las superficies se sienten agradecidas al ser tocadas por aquellas manos. Manos en armonía son manos fuertes, así sean débiles y delgadas o con formas torpes. Siempre serán fuertes al trabajar en armonía. En el trabajo ambas se van gastando, van dejando que las rugosidades de la realidad las desgasten, las consuman, estén cerca de destruirles y toquen los meros límites de su existencia. Es hermoso cuando eso sucede, es como si se colara una piedra en el zapato. Lo que hace es resaltar su existencia, hacerla visible y tangible. Duele, molesta, inquieta. La piedra se retira como la mano cansada y destruida también. Entonces cuando eso sucede, ellas se quedan ahí, al fondo de una bolsa con restos de comida, entrecruzando sus dedos. En amor, tal vez agradecidas, satisfechas, esperando a la muerte. En esos días Iván se torció un tobillo. Era uno de sus primeros trabajos y consiguió mover materiales en un sitio de construcción. Puso un pie en falso y en 2 minutos tenía el pie morado e hinchado. Cuando volví a casa, luego de haber escrito ese poema en el autobús, lo vi con el pie en alto y mirándome fijamente, con los ojos bien abiertos esperando mi reacción. Te cuento todo esto porque hace unas semanas me pediste que te hablara de migración. Tenías en mente que te hablara de los grupos y grupos de personas que llegan de Siria y Libia en pateras desde el Mediterráneo, que te lo explicara, que te narrara el conflicto, lo que sucedía y cómo se sentían. No puedo hablarte de algo sin antes reconocerme. Luego, y a partir de ahí, me pondré en los zapatos del otro. Recuerdo que también me pediste que hablara de zapatos. El chico que alquiló la furgoneta se escapó por carrer del hospital y se perdió de vista. Esa misma calle es la que llevaba al apartamento en donde estaba viviendo en ese entonces. Un lugar en el Raval, el barrio en donde Younes Abouyabout seguramente estuvo escondido unas horas antes de escaparse a Tarragona, en donde los mozos lo encontrarían y asesinarían a quemarropa. El Raval es un barrio con una carga migratoria de hace 500 años. Al menos eso dicen. La cultura árabe y musulmana reina en sus calles. Dicen que hace unas décadas esas mismas calles fueron las reinas en prostitución, violencia y tráfico de drogas. Hoy siguen los ecos resonando de esa descripción.
Culpan a la migración, a la marginalidad. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Siempre habrá alguien haciéndose rico a cuesta del pobre, del acontecido, del marginado, del adicto, del más débil. En las noches hay un bebé que llora. Creemos que puede estar enfermo o solamente es un bebé con una inquietud incomprendida. Una mañana nos levantamos y salimos a comprar algo para desayunar. Cuando salimos estaba la policía desalojando el edificio que teníamos al lado. Habían 40 colchones acumulados en la calle. Mujeres gritando, muy flacas y con ojeras. Hombres con bolsas de basura. Viejos en camiseta asomados en las ventanas. Un niño agarrado de la mano de su madre lloraba. Luego nos enteramos que ese sitio lo llamaban el hueco o la cueva. Y ahí se hospedaban adictos, prostitutas, pero también personas ilegales, como dicen. Ilegales, indocumentados, extranjeros. Palabras que resonaban en mi cabeza en esos meses, cuando también lo era. Cuando perdí mi pasaje de vuelta y no tenía papeles, tampoco tenía trabajo y estaba, al fin, en los zapatos del otro que quería comprender. Y el niño era mío y el colchón era de mi vecino y el adolescente asesino era mi primo, mi hermano, mi alumno. Me dolía, me ardía la rabia ver las formas de la violencia a los que los migrantes se someten, por ser migrantes, por moverse, por irse. Esa misma noche lloré por el Señor, por el viejo y su nieto, por el niño que a la vez lloraba por la molestia incomprendida, por Iván que aún se ponía hielo en el tobillo, por el adolescente en la furgoneta, abatido por los mozos, por los tendones de mis muñecas lesionadas y por mí, que me fui creyendo que me las sabía todas, que migrar era igual que viajar. Migrar no es turismo. Debemos tenerlo presente. Quien migre turisteando no está migrando. Y esta situación se llamaría mejor exilio, autoexilio. Llamémoslo por esa palabra, que tiene la carga que tiene. Barcelona, 1976. El exilio es gastarnos nuestras últimas 4 pesetas en un billete de metro para ir a una entrevista por un empleo que después no nos darán, dice Cristina Peri Rossi. Dos años después de estos acontecimientos, capaz pueda hablarte mejor de los migrantes que vienen de Libia, pero tal vez lo haga contándote simplemente las noticias de este mes, agosto de 2019. En el que un barco de 120 personas que venía de Libia fue detenido en puertos italianos y estuvo ahí, suspendido en el tiempo 18 días, hasta que una serie de sucesos políticos le permitió desembarcar. Un barco con 120 personas detenido en medio del mar, sin moverse, solo porque el presidente italiano no daba la orden de ingreso. Su silencio fue costoso, el de España también. Es el mismo silencio de los americanos cuando un chico compra armas para matar a los latinos en El Paso y ellos dicen, les mandamos oraciones. Saramago dice, si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas, en busca del pan que su tierra le negaba. Amiga, cuando te hablo de esto no sé si realmente estoy en Barcelona o estoy en Perú. Últimamente he estado pensando mucho en qué significa estar o no estar en un lugar. Una muy buena amiga dice there, para decir que está allá y está acá al mismo tiempo. Yo pienso en la fisicalidad de la voz y la palabra, en cómo la voz convierte la palabra en roce, y entonces aprende a empujar, a abrazar, a hacer el amor. Algunas palabras deben ser dichas en voz alta para que abracen y reboten por las paredes.
para que vibren en el otro y de alguna forma sean parte de ese nuevo lugar en donde habitan. Capaz todos debamos aprender mejor sobre la sabiduría de la diáspora, sobre los poderes reconstructivos de la voz y los poderes curativos de la escucha. Lugares para habitar con la voz. La voz del migrante termina convirtiéndose en una casa con techos y paredes. La voz de mi madre al teléfono y los grillitos al fondo al final terminan hasta arropándome en las noches y haciéndome sentir que la casa se lleva, como los caracoles, a cuestas. La voz en esas canciones, el acento que se escucha de lejos en la boca de otros como nosotros, el desconocido que te escucha con interés y escuchar algo más que nuestra voz interior, escuchar hasta que algo dentro nuestro se rompa, escuchar hasta que se reconstruya. Hay más voces que llegan, y he ahí la fortuna de ser migrante también. La multiplicidad de voces, la diáspora mundial que se comprende mejor al uno irse. Y así te cuente todas estas cosas, que seguro pensarás de tristes, melancólicas y pesimistas. Yo las veo como quiebres dolorosos y hermosos de algo que ahora roto me permite ver, sentir y estar mejor. Barcelona, agosto 2019.